El tema que os he traído es las dos apostasías, apostasía alfa, apostasía omega. Alfa ya sabéis que es la primera letra del abecedario griego, sería nuestra A en el idioma español, y omega sería la última del abecedario griego. Claro, para nosotros entenderíamos Z. Pues bien, muchas personas no saben que habría dos apostasías en la historia de la Iglesia adventista. Una es pasado. Otra, algunos dicen que no existía. Otros dicen que estamos en ella. Y otros dicen que está en un futuro. Hay varias posibilidades o varias opciones ante esta cuestión. Nosotros vamos a ir directamente a quien habla de apostasía. Y es precisamente Ellen White. Hoy vamos a ver, igual que mañana, si Dios quiere, distintos escritos suyos que nos va presentando unos detalles que no podemos pasar desapercibidos, porque nos va a dar una vislumbre de un proceso histórico desde el principio de la Iglesia adventista hasta el mismísimo final. Pero antes de entrar en los escritos de Ellen White, vamos a ver un texto bíblico donde se habla de apostasía. Y está, como veis en la pantalla que tenéis aquí, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 en adelante, donde nos dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No sé si ya estamos percibiendo que este texto nos está hablando de algo que se estaba infiltrando en el cristianismo justo en los orígenes del cristianismo. Alguien estaba diciendo en esos tiempos: el día del Señor está cerca. Y en cambio, ese mensaje que los apóstoles hemos visto que escriben muchas veces en el Nuevo Testamento, aquí dice que no. ¿Cómo puede ser esto? ¿Os habéis detenido a pensar en esto? ¿Por qué el apóstol Pablo justo aquí dice que cuidado en palabras o cartas como si fueran de ellos, en el sentido que el día del Señor está cerca? Alguien estaba dando mensajes y escribiendo cartas, haciéndolas pasar por ser de los discípulos de Cristo, de los apóstoles. Y además estaba diciendo que el día del Señor estaba cerca. El día del Señor, ¿qué era para ellos? El regreso, porque Jesús ya se había ido, la segunda venida. Pero, ¿por qué dice esto? Vamos a ir viendo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Por tanto, Pablo aquí estaba hablando que Jesús no vendría antes que apareciese una apostasía, y esa apostasía la debía llevar adelante alguien, un personaje, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo que la profecía está diciendo es que Cristo no podía volver si antes no aparecía en escena el papado, que es el hijo de perdición, el hombre de pecado. Pero nos daremos cuenta que esto aún va mucho más allá, en la historia.
Mirad qué nos va diciendo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Evidentemente todos sabemos que el papado ha hecho esto, ponerse en el lugar de Dios. Pero hemos de saber que esto también es una profecía futura, que ya estamos viendo cómo todo se está preparando. Y es cuando haya el levantamiento del tercer templo de Jerusalén, donde finalmente el papado pondrá su sede. Y allí se sentará el papado, sí, pero ¿quién más? Cuando haya ese edificio construido, es cuando Satanás vendrá haciéndose pasar por Jesús y se sentará en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios en el monte de Sion. Esto es profecía, que si seguimos las noticias actuales nos damos cuenta cómo se está fraguando delante nuestro. Pero aún hay más. Nos damos cuenta que apostasía y el hombre de pecado van juntos. ¿Qué más nos dirá aquí el apóstol? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Mirad cómo aquí el apóstol Pablo ya está denunciando que hay un misterio de iniquidad, de algo realmente malo, que ya estaba actuando, pero que estaba siendo detenido. Mira, el mismo nos lo ha dicho. El misterio de iniquidad ya estaba funcionando. Y si el apóstol Pablo está haciendo referencia a lo que sería el papado, ¿quiénes son estos personajes de los cuales él está citando que están a punto de conseguir su trabajo, su objetivo? Hagamos un poco de historia antes de seguir. Cuando los discípulos ya están solos y empiezan a predicar por todo el mundo, sucede algo. Hay una serie de judíos que se convierten al cristianismo, pero con un breve problema. Breve, leve o complicado. Una serie de judíos estaban entrando en el cristianismo y empezaban a apretar a los apóstoles para que en todas las iglesias, en todas las congregaciones se judaizara. Volver a las cosas de antes, como si Cristo no hubiese venido en su primer nacimiento aquí en Belén. Y, por supuesto, ¿esto qué implicaba? Pues mirad, si esta gente fue entrando en el cristianismo, empezaron a colar, a infiltrar cartas, escritos, que hacían ver que eran inspirados divinamente, pero que no eran de parte divina. ¿Quiénes eran esta gente? ¿Qué movimiento hizo esto? Fue el movimiento gnóstico. Los gnósticos. Esta gente eran judíos que en verdad, no tenían ni la creencia judía, sino que tenían una otra creencia que iba bastante asociada a los judíos de ese tiempo ya. Y es lo que terminó siendo esa escisión del cristianismo llamado gnosticismo, donde a través de escritos daban conceptos, infiltraban conceptos al cristianismo que en verdad eran espiritismo. Venía todo del mundo del lado oscuro. Exacto. Los cabalistas están basados plenamente en el mismo conocimiento gnóstico.
o los gnósticos en el conocimiento cabalístico. De ahí, avanzando el tiempo, es cuando al final surge masonería, sociedades secretas. Es importante determinar esto en este pasaje, porque nos está hablando de apostasía, además asociando a quién, a los papados. Nos damos cuenta cómo el propio apóstol Pablo nos está haciendo una referencia de que el papado surge gracias al trabajo anterior del movimiento gnóstico, de los judíos que asesinaron a Cristo, que jamás lo aceptaron y que siguieron infiltrando el cristianismo para destruirlo desde dentro. Esto es muy importante, porque alguien escribió, y está en la Biblia, que no hay nada nuevo debajo del sol, que lo que ha sido antes también volverá a ser después. Salomón, ¿verdad? Pues aquí el apóstol Pablo nos está haciendo ya una referencia a lo que terminará siendo en breve tiempo, en el momento, una vez más, del retorno de Cristo. Apostasía. Y si estamos en el último tiempo, esa apostasía deberá estar otra vez dentro del pueblo de Dios, trabajándose desde dentro para hacerlo sucumbir. ¿Y por quién? Por los que acaban siendo los mismos del papado. ¿Hay alguien del catolicismo, algún grupo en concreto que especialmente haya hecho algo para infiltrar el auténtico cristianismo? Esos señores son los jesuitas. Pero que además no trabajan solos, porque también hay las sociedades secretas, la masonería, infiltrando iglesia. Todos estos conceptos se dan poco a poco y empiezan a trabajar el cristianismo a tal modo que lo van sacando de su ubicación, lo van desplazando de su eje central y las cosas empiezan a cambiar dentro de la iglesia. Sigamos leyendo qué más nos dice el apóstol Pablo, porque démonos cuenta, como segunda de Tesalonicenses 2, ya nos estaba haciendo una referencia al futuro, pero no a un futuro lejano, sino a nuestros mismísimos días. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mirad cómo una vez más nos está enlazando todo esto con el último tiempo, con el